Good afternoon, dear students. This is Mr. Maurice, your English teacher. I'm pretty happy to be another day with you. Thank you. For today class we have, is actually to start everything over again. You mean study present, then future, and then past. The three different structures we studied through this module, the number 3. So I think today, Wednesday, tomorrow, Thursday, and then we coming back the next week on Monday, Tuesday, Wednesday. We need to study a lot once again. This is going to be the last step. So hang in there. I know it's been tough, hard, difficult, but you know, it's actually the best way to understand and try to, to see what can I use from this beautiful language, English. All right. So before the starting, please, guys, I want you to keep your cameras on. Don't forget, it's pretty unusual to work with all the students has the cameras off. I can't believe it. Thank you. Jesus Christ. Well, now everybody listen up. It's time to start. Well, for today class we're going to study something that it's called conditionals. Probably you heard that before when you were in primary or probably in the high school, or if one of you took an English courses, it's gonna be quite familiar. Today it's time to practice conditionals. Conditional. Can you hear that? Conditional. What comes to your mind when you hear the word conditional? What is the condition for you? Condición. Yes. Basically is that. Please give a minute. Yes. So condition means condition in our language. That's correct. If somebody said, "Oh, this is my conditions," yeah, we understand that we have to do some activity in order to get someone's favor or to get something in return. Okay. Can you hear me? Yes. Okay, that's fantastic because I don't hear you. It's pretty unusual. Interesting. Okay. Nice. It's done. I'm sorry. So every single day I got the same problem with the internet connection. Got the same fucking problem with the delay. Okay. As I said, today we're going to focus on conditions, las condiciones. En otras palabras, conditionals. En nuestro idioma, pues, condicionales. Okay. Condition, conditionals, condicionales. Okay. So, in other words, that means when we need or that person needs to do something to get something in return. Okay? So, let me share my screen. I will show you what I'm talking about. And before starting the class, I'm gonna share once again. That's the link. Please, everybody, click on the link and register the attendance. Okay, give a minute. Interesting. Okay. Fantastic. There you go. Okay, so for today class, it's time to practice this. Conditionals. Okay? Conditional comes from the word condition. ¿Qué significa condición? Conditional. In English, we actually have 4 different conditionals. 4 conditionals, okay? But in this module and the number 3, we are going to learn 2 of them. Just 2 of them, okay? 2 of them. Today class we're going to study 0
conditional. Okay, this is the zero conditional. Okay, that's because of the Spanish. And I'm sorry. Okay, first conditional and second conditional. Okay, first and second conditional. So today we're going to focus on here. Zero. What's that? Cero condición. Okay, conditional cero. And the other one, first conditional. Una condición. Ok, primer condicional. Entonces nosotros nos vamos a centrar el día de hoy pues en estas dos estructuras. Condicional cero y lo que se conoce como primer condicional. Lo que le dije yo antes al inicio pues es que en estos condicionales, tanto el cero como el primero, vamos a hacer una combinación de tiempo, lo que hemos venido practicando. Okay. Recuerden, nosotros hemos venido practicando present simple, past simple, and future. Okay, so in the zero conditional and also the first conditional, we're going to combine. In other words, we're going to put both structure at the same time, or the same structure at the same time. So we're gonna work with the present and future, okay, or present or future present. Okay, any question? No. Okay. Jesus. Bien, antes de iniciar sobre los condicionales, es muy importante aclarar lo siguiente. Vamos a dar el primer paso. What does yes means? Sí. Muy bien. La palabra yes significa sí, punto. ¿Y esto de aquí? También sí. Ok. Ambas palabras significan sí. ¿Cuál será la diferencia? ¿Alguien? ¿No ustedes? Tal vez. Okay, no problem. Let me help you. The four Que una es de word. afirmación. Yes. La de The yes word es de number afirmación. one. Correct. Very good. The word yes is for affirmation. Okay. La palabra sí es afirmación. For example, somebody called you said, or somebody says, "Are you Ecuadorian?" Yes, I am. You know, yes, affirmation. Do you like dancing? Yes. Yes, I do. Would you go to the party? Yes, I will. So the word yes is for affirmation. And this one is for condition. Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Yes, okay, good. No se olviden, por favor. En inglés tenemos dos variantes para decir la palabra sí. En nuestro idioma, pues solo tenemos una. Solo decimos sí si afirmamos. Y también decimos sí si es una condición, ¿verdad? Las condiciones comúnmente, pues las hacemos muy parecidas en inglés. Por ejemplo, a veces tenemos o le proponemos condiciones a alguien más. Si tú me ayudas en esto, yo te facilito tal cosa. Si me prometes no hacer eso, te llevo esta tarde al parque. Entonces, en nuestro idioma solo compartimos una sola palabra, sí. Pero en inglés hay dos. Entonces tenemos cuidado. Yes
es afirmación, mientras la segunda palabra if es condición. If, ¿ok? Is that understood? Yanela Plus, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? No question. No question, good. Ok, entonces vamos a iniciar con el primer condicional que se le denomina zero conditional, condicional cero. Zero conditional. Okay, so give me a minute and let me share my screen and you will see what we're talking about, so please give a minute. Okay, should be somewhere in here. There we go. Okay, so you tell me, dear students, can you see the PowerPoint presentation? Yes. Okay, perfect. Ok, esto vamos a practicar. Yo necesito que usted esté concentrado porque aquí no va a haber estructuras nuevas. Ok, take a look. Let's talk about. Dialoguemos, hablemos. Let's talk about. Tenemos la primera palabra, la que es importante cuando trabajamos en condicionales. Recuerde que condición es lo mismo que utilizamos en nuestro idioma cuando condicionamos a alguien o alguien nos condiciona a nosotros. Si tú, o las madres o los padres que le dicen a los niños, ¿verdad? Si me prometes no llorar, te llevo. Pero igual no lo cumplen, ¿verdad? Okay. Esa es la condicionante if, ¿ok? En inglés es if, tenga cuidado, no puede empezar con yes, en inglés no. Condiciones if, que significa si, if. Okay, now, take a look. This is gonna be conditional sentences. As I said before, in English, we have 4 different conditionals. Today, we are going to focus on this one. Zero conditional, all right? Zero conditional. Let me see. Okay. Miss Maite Rendon, good afternoon. Could you please read what you see on the screen? The green words. Okay. To express something true, we use zero conditional. The structure has it follows. Yes, thank you. Okay, so it's very important to understand the use of this conditional, the zero one, to express something true. Uno de los usos de este condicional es para expresar algo que es verdadero. ¿Ok? Algo que es verdad que tal vez no podemos refutar y decir no, es mentira. ¿Ok? Aquí entra el zero conditional. Here we have the structure. Take a look. So we have if plus simple present plus simple present. Alright? Como ustedes pueden ver, la estructura de este condicional son 2 tiempos que ya hemos practicado. Present simple, present simple. You see? If plus present simple, period. Here we go. Sé que estos temas son un poco confusos, entonces lo que yo he hecho es pues utilizar nuestro idioma materno para intentar comprender de una mejor manera. ¿Ok? Orlando Solórzano, Orly Solórzano, please read what you see on the screen. The part number 1. Parte número 1, por favor. Para hechos generales. Mhm. If I study too much, I get tired. Mhm. Si Read it, estudio read mucho, it. me canso. Muy bien. Deténgase un momento. Si pueden ver que es algo que comúnmente es verdad. If I study too much, I get tired. Continue, please. If she eats sometime with my milk, Mhm. she gets an allergy. Okay. Si toma algo con leche, le da alergia. Muy bien. Go on.
If public transport works efficient, people stop driving their cars. El transporte público funciona bien, la gente no usa sus coches. If we don't go out, we watch a movie and stay at home. Si no salimos, vemos una película y nos quedamos en casa. Correct. Thank you very much, Mr. Solorzano. Well, as you can see, this is the zero conditional. Zero, ¿ok? Condicional cero, uno de sus usos es expresar una condición de algo que comúnmente es cierto. ¿Ok? If I study too much, I'd get tired. You see? Let's continue with the second part. Plua Soriano, good afternoon. Please continue. Good afternoon. If he won't tell hi, I am. Ok, Miss Pluas, no, léame por favor la segunda parte. Para dar. Perdón. Para dar instrucciones en cuyo caso el verbo de la estructura principal va en imperativo. Correct. Ya. If he won't tell him, I am on my way. Se llama dile que estoy de camino. If you are not sure what to do, ask your parents for advice. Si no estás seguro de qué hacer, pídele consejo a tus padres. Thank you. Thank you. Excellent. Thank you, Miss Pluas. Ok, entonces, como usted puede observar, esa es una estructura de zero conditional. Como usted observa, esta estructura empieza tal como la hacemos nosotros en nuestro idioma, con la palabra si, que en inglés recordemos que es if. Y se compone, como usted está viendo, las letras que están en negrito o en negrilla, es la estructura de present simple. En otras palabras, verbos en presente. ¿Ok? Verbos en presente, como usted observa todas las oraciones del condicional cero, su estructura son verbos en presente. Is present. Now, let's continue the second part. Please, I will need another volunteer to read this. Okay. Thank you, Miss Bluas. Para sucesos científicos que son ciertos y siempre se cumplen. If you heat water is boils, si calientas agua hierve. If it snows, the grass gets wet and slippery. Si nieva el suelo estará mojado y resbaladizo. If you freeze water into ice. Si congelas agua se convierte en hielo. If you mix red and yellow, you get orange. Si mezclas rojo con amarillo, se obtiene naranja. Good, fantastic. You see? ¿Alguna pregunta hasta aquí relacionada con el condicional cero, por favor? Profe, ¿se utilizará el if, así como decía ahorita en los usos científicos, así sea que esté incorrecto? No. Ya vamos a ver, tenemos varios condicionales. Ahora, si tú quieres, no es que esté incorrecto, sino la primera parte es cuando algo es comúnmente cierto y la otra, su uso es para los hechos científicos, que es algo que es realmente cierto. Por ejemplo, vamos enfocándonos en la 2. Utilicemos los colores. Y empezamos. Observa, por favor. If you mix. Si tú mezclas. If you mix red and yellow. ¿Qué pasa con esto? Si tú mezclas rojo y amarillo, ¿qué sucede? Sale color naranja.
Correcto, eso es algo que es cierto. Tú no puedes negar, no, mentira, ¿qué vas a creer que tú mezclas? A ver, hagamos la prueba. No, si ha sido cierto. Eso es el segundo, perdón, el condicional cero. Entonces ya tenemos la primera parte que dice que es la ejecución. Si mezclas rojo y amarillo, you get orange. Obtienes el naranja. ¿Ok? Give a minute. Ok, very good. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos los verbos en presente. Mix y get. Aquí es cuando hablamos de algo científico, de algo que es verdadero. If you mix red and yellow, you get orange. Period. Okay? Another one. Remember the previous sentences? I'm sorry. Ok, aquí tenemos otra vez la estructura de lo que es zero conditional. Heat, que es calentar, ok, y boils, que es hervir. ¿Qué nos dice el condicional cero? Que describe hechos reales, ok. Si calientas agua, hierve. If you heat water, it boils, ok. Esto es cuando hablamos de hechos científicos, pero ¿qué sucede si hablamos una verdad, entre comillas, que no es general, sino que le sucede en particular a una persona o a un grupo de personas? For example, no hay nadie del Guasmo, ¿verdad? Cuidado, me linchan. No hay nadie del Guasmo aquí. Me van a linchar. ¿Guasmo después. norte o Guasmo sur? Guasmo. ¿Cuál es más jodido? El sur. El sur, vamos a Yo vivo poner. en el sur. Uy, chuta, no, cuidado, a mí me ve por allá, no me bajen. Mentira. Ok. Ahora vamos a ver algo que no es verdad en general para todos, sino que es una verdad para personas o un grupo de personas. Entonces aquí tenemos la primera parte de esa función. Si tú caminas en el Guasmo Sur por la noche, ¿qué pasa? You probably said you get robbed. ¿Ok? Entonces, esto es una verdad, pero no es general. Tal vez es para un grupo de personas. If you walk in the Guasmo Sur at night, you get robbed. ¿Ok? So that is the way we word with the zero conditional. ¿Ok? That's the way. O algo aquí local se me viene a la cabeza, que estamos cerca. Si tú vas a Limonada en carnaval, ¿cuál es la verdad para los que vivimos aquí? ¿No conocen Limonada? Okay, no problem. Okay, you get bueno, aquí lo pongo suavecito. If you go to Limonel in Carnival, you get a big bucket full of water. Okay, esto es un condicional cero que no es general, sino es para un grupo de personas. Los dos primeros son generales. Si mezclas rojo y amarillo, pues la verdad es que obtienes naranja. Si hierves el agua, esta hierve. Pero acá no. Acá será verdad quizás para un grupo de personas. No es en general.
¿Ok? Entonces, respecto a la pregunta que me estabas diciendo, y si mentimos, no es que si miente, sino que puede ser una verdad que no es compartida en general, sino con ciertas personas. Y ahí ingresa el condicional cero, zero conditional. For example, let me share my screen again, and you will see. Please, give a minute. Okay, there you go. Observe por favor la segunda oración que está aquí. If she eats something with milk. If she eats something with milk, she gets an allergy. Esto no le sucede a todo el mundo, quizás solo a esa persona. Y la condicionas. Si ella toma algo con leche o coma algo con leche, le da alergia. Eso es una verdad, pero enfocada a una persona o quizás a una familia que conozca pues la condición. Y otra cosa es lo que usted ve aquí. Suceso científico, algo que es verdadero. If you heat water, it boils. Si calientas agua, hierve. If you freeze water, la oración 3. If you freeze water, it turns into ice. Si congelas el agua, se convierte en hielo. Entonces, eso es un hecho. Entonces, ahí ingresa lo que es zero conditional. Okay, dear students. Question. Preguntas, por favor. No questions? Okay. Nice. Let me share my screen again. I think it's this one. Let me see. Okay. Now, take a look. As I said before, the zero conditional, its structure is simple present and simple present. Look this example. Okay. Segura Almeida, could you please read this sentence for me? No se ve, licenciado. Al menos No. yo no veo. No, mister, no sale la... Okay. Está compartiendo. No problem. There you go. And now? Example. Yes. If you cross an international date line, the time changes. Yes. Okay. Esto es una verdad. Si tú cruzas, okay, una línea, en este caso las líneas paralelas de tiempo, cuando vas en avión y vas a otro continente, al cruzar, el tiempo cambia. So if you cross an international deadline, the time changes. You see? Now, look this. El condicional cero se basa en, obviamente, la palabra if. Significa si. Tenemos el primer verbo que es present simple, que es crossed. Cruzar. Si tú cruzas. Then we have simple present again. You see? Change. If you cross an international deadline, the time change. This is the structure of the zero conditional. Puede haber también una variación en ciertos condicionales cuando hablamos de algo que es realmente verdadero, como los hechos científicos, pues podemos cambiar la palabra if por la palabra when. Solo podemos hacer esto cuando algo es realmente verdad o, como dije un momento, que esa información es auténtica o es real para una persona o un grupo de personas. ¿Ok? Como pueden observar, hemos cambiado la palabra if for when. Now, let's continue. Take a look. Look these examples. For general truth, ice melts if you heat it. Como usted puede ver, podemos pues intercambiar el orden. Ice melts. El hielo se derrite si lo calientas. Ice melts if you heat it. Podemos utilizar zero conditional también para instrucciones. Take a look.
If you press the button, it turns on. Si presionas este botón, se enciende. Instruction. We can also use zero conditional for habits and daily routines. For example, if I drink, I never drive. Si yo bebo, nunca conduzco. Okay? So that's it, the zero conditional. Now, you tell me. I know it's a little bit confusing, even though I speak sometime in Spanish. So, please, you tell me if you have any question. No questions? Okay, so let's continue. We need to practice a lot. That's the only way. Here we go. Conditional zero. Remember, ambas cláusulas, present simple. Both clauses, present simple. Okay. I want you to look at the next pictures. Look this picture. You see? If you heat water, it boils. Si hierves agua, si calientas agua, perdón, hierve. ¿Podemos invertir también esto? Pues lo que quedaría de la siguiente manera. Take a look. Water boils if you heat it. El agua hierve si la calientas. Okay? If you heat water, it boils. Perfect. Let's continue. Okay, I need a volunteer for this one. ¿Cómo iniciaría yo esta oración utilizando conditional zero? Sí. Okay, les ayudo. Si golpeas un vidrio. How do you say that? Yes. The first part, if you heat glass. Heat means romper. Muy bien. What might be the next clause? It breaks. Yes. It breaks. If you heat glass, it breaks. Or we can also say in this way, the glass breaks if you heat it. La primera oración, como vemos, inicia con el condicional sí. Si golpeas un cristal o vidrio, pues se rompe. Okay? If you heat glass, it breaks. Good. Let's move on. Okay, look at the picture and you tell me the conditional. The part number one, the condition clause. Okay, let me help you. If you flip the switch, if you flip the switch, The light comes on. okay, Comes on. yeah, the light switches on. Recordemos que es present simple. Si ponemos light, el verbo tiene que ir en terceras personas conjugadas, alright? Don't forget. If you flip the switch, the light switches on. Good. Let's practice this. I'm sorry. Castro Silva, good afternoon. Could you please read sentence number 1 and 2 for me? Yes, if people eat too much, they get fat. Mhm. If you touch a fire,
you get burned. Okay, thank you. Don't forget, burnt. That's correct. Aquí tenemos condicional 0. Si las personas comen mucho, se engordan. Bueno, esto no aplica conmigo. I eat too much, but I'm thin. Okay, the number 2. If you touch a fire, si tocas el fuego, te quemas. If you touch a fire, you get burned. Alright? Jesus, let's continue. Kevin Zambrano, please help me. 3 and 4. People dig if they don't eat. Correct. Snake big if they are scared. Thank you. Correct. Okay. Practice a little bit with the pronunciation, mister, especially the verbs. Okay. So we have people die if they don't eat. Las personas mueren si no comen. People die if they don't eat. The number 4, snakes bite if they are scared. You see? Las serpientes muerden si están asustadas o con miedo. Okay, let me see. Bisueta Vargas, please read the last sentence for me. If baby are hungry, they cry. Yes. Es zero conditional. Los niños o los bebés, en este caso, cuando están hambrientos, lloran. If babies are hungry, they cry. Good. Let's move on. So don't forget. Las palabras que están con las letras azules o celestes es la cláusula condicional, es la que condiciona y la otra es el resultado. Okay? If you hit glass, it breaks. Or you say water boils if you heat it. Okay. So you tell me, dear students, any questions so far? About the zero conditional? Okay. No hay pregunta. Bueno, vamos a los ejercicios. Okay, so for the next exercises, I will need some volunteer, please. Click on the button. I want to see volunteers. No volunteers, I can't believe it. Jesus, okay, Miss. Castro Silva, please complete this sentence for me. If you eat too much, you get fat. Correct. Muy bien. Nada más. Es presente simple, estimados estudiantes. Es presente. Si comes mucho, te engordas. Murió. If you eat too much, you get fat. Period. Okay. Thank you. Another volunteer, please. Thank you. Okay, Miss Andrea, please, you turn. Complete this one for me. If you eat water too, this is 100%. Okay, go on. Under is boiled. Okay, thank you. You see? No olvidemos que los verbos en terceras personas aplicamos los sufijos. Boils. Okay? If you heat water to 100 degrees, it boils. Si hierves el agua a los 100 grados centígrados, hierve.
Period. Okay. Franco Laínez, good afternoon. Help me out. If children, Is in negative. Negativo en presente tenemos dos opciones, recuerda, don't o doesn't. children don't Mhm. don't obey Mhm. their parents, they usually Okay, very good. Recuerda, Miss, el verbo to be tienes que conjugarlo con they. they was No, present. That's past. They. were usually Okay, listen. They is, they are, or they am. they are. They are. Okay, repeat the complete sentence, please. If children don't obey their parents, they are usually punished. Yes, thank you. Okay. Si los niños no obedecen a sus padres, son usualmente castigados. Nice. Okay, another volunteer. Si no hay voluntarios, bueno, escogemos a alguien más. Josué Castro Carpio, good afternoon. Doesn't. Okay, please complete this sentence for me. Have their present usually they are speaking. Okay, please read again. Lee de nuevo, por favor. If you have a schedule, usually they are speaking. Correct. Thank you. Si tienes un dolor de cabeza, ok, usualmente tomas, en este caso take, de tomar, ok, una aspirina. Period. Okay, let's continue. It's another volunteer. Oh, finally! Miss Ronquillo, complete it, please. If you sit in the sun too long, you have sunburn. Yes. Easy, right? It's not difficult. Este es el condicional cero. Trabaja con verbos en presente. Si es negativo, pues tenemos que ver el sujeto. Don't o doesn't. Si te sientas o te expones mucho en el sol, ¿ok? Pues te quemas. You get sunburn. Let's continue. Okay, no more volunteers. Okay, Alexander Espinosa, thank you. Complete it, please. If you don't, if you doesn't sleep, and now you feel tired. Okay. Para todos, por favor. No puede ser que me digas you doesn't. ¿Cómo es? Don't. You don't. Okay, let me share my screen again. Y lea otra vez, por favor. Please, give a minute. If Okay. you don't sleep, Mhm. and now you feel tired. Correct, thank you. Si no duermes lo suficiente, te sientes cansado. Thank you. Okay, David Dueñas, please complete this sentence for me. No le escucho, Mr. David. Okay, thank you. No problem, Mr. David. Please check the microphone. Okay, Miss Pluas y de ahí Franklin Bajaña. Vamos, Miss Pluas, complete. If you want to succeed in life, you have to work hard. Period. Muy bien. Excellent.
Good. Si quieres, if you want, si quieres tener éxito en la vida, debes esforzarte. If you want to succeed in life, you have to work hard. Okay, Mr. Franklin. Complete. Good afternoon. If you press the switch, the light come on. Correct. Very easy, right? Su estructura es muy sencilla, es algo que ya hemos visto, es present. Si presionas ese switch, las luces se encienden, o la luz se enciende. Period. Very easy. Please, another volunteer. Muñiz Marquez, thank you. Completed, please. If you do a lot of gym, you stay fit. Yes, thank you. I'm sorry. Si haces ejercicio en el gym, te mantienes en forma. Zero conditional. Okay, another volunteer. Come on, guys, don't let me down. Okay, Jill Navarrete, thank you. Please, complete. When you fly with airline, you have to buy for you drinks and snacks. Correct. Excellent. It's zero conditional. Excellent. Thank you. Cuando viajas en clase baja, por decirlo así, no me acuerdo cuál es el término cuando hablamos en viajes de avión. Cuando viajas en clase baja, tienes que pagar por tus bebidas y los snacks. Thank you. Okay, another volunteer. Come on, let's practice. It's not difficult. Okay, no volunteers. Let me see. Yo, mister. Okay, thank you. Go ahead. Would not burn. No. Sí, sí. Would not burn if there are no air. Okay, but remember, if when we're talking about wood, que es madera, equivale a decir eat. Para negar con eat. Don't. No, eat don't. Burn if there are no air. Okay, be careful. Cuando negamos en terceras personas es doesn't, okay? Wood doesn't burn if there is no air. Okay, es un poco tricky. Solo necesito que recuerden, okay, lo que es present simple. Okay, let me pick another student. Ginger Macias, complete, please. If people do, if people don't eat, they don't eat. Ok, solo la primera es negativo, la otra es positivo, ok? So, if people don't eat, they died. Si las personas no comen, se mueren. That's it. Okay, so let me stop. You tell me, questions. Preguntas, por favor. No hay preguntas. No hay preguntas. Con qué tranquilidad, como dice un meme por ahí, ¿verdad? Qué tranquilidad dicen no hay preguntas. Ok, no problem. So let's practice. Give a minute. Ok, el siguiente ejercicio pues le va a tomar un poquito de tiempo, pues van a tener alrededor de 8 minutos. Es sobre el zero conditional. Recuerde, la actividad que vamos a hacer
no es calificada. La nota que usted obtenga es suya y esta sí va a ser suya. Yo necesito su participación. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Listen, please. Let me share my screen again. Practique, recuerda que esto va a estar incluido en el examen final. Esto es lo que usted tiene que hacer, ¿ok? Lo primero que usted tiene que averiguar en este tipo de ejercicio es aislar o poner aparte las oraciones que inicien, perdón, las cláusulas que inicien con if o con when. Es un consejo, aunque no siempre es así. Entonces usted va a unir columna 1 con columna 2 o viceversa, porque en la columna 2 también ahí comienzan con if. ¿Ok? Centrémonos en la 2. When he stay up very late, cuando él se queda despierto hasta muy tarde, usted tiene que hacer con el lapicito, coger cuál de estas debe ser el resultado de esto, ¿verdad? Cuando él se queda o se desvela hasta muy tarde, what is the correct result? O en literal A, if they don't eat, si ellos no comen, you have to look for the second clause. 3. Okay. People get hungry if Okay. they don't eat. Okay, yes, may works. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. Recuerde, esto es present simple, aquí no hay nada de nuevo, es presente simple, algo que usted ha visto desde primer módulo, segundo, y conmigo pues lo hemos reforzado de alguna manera. Es present simple. No me muevas, por favor, hijo. Ok, recuerda que esto de aquí no va a tener en sí una calificación, pero sí su participación. Como siempre digo, la calificación es suya. Si usted tiene un 1, pues póngase a pensar, ¿qué rayos hice para obtener 1? Hay 15 y tuve 1, quiere decir que no le pegué a medio nada más. Básicamente este ejercicio es darle sentido a las dos cláusulas. Tiene que leer y darle sentido a las dos cláusulas. Okay? So for this activity, you will have 8 minutes. Give a minute and I'm going to share the link. Okay, that's the link. You have 8 minutes. Do it, please.
4 minutes. ¿Cómo hago para poder borrar una raya que se me fue mal? Can you repeat, please? ¿Y cómo hago para borrar así una raya que hice, o sea, que está mal? O sea, No, creo que ya no puedes, pero intenta, como te dije, no es calificado esto. La calificación Yo que obtengas intenté. es tuya. Yo intenté y solo hice otra raya encima de la que estaba y se borró la que estaba Oh, really? primero. Okay, do it. Entonces, encima de la que hiciste previamente, intenta, dice que se borra. Thank you. Thank you. Mister, no me agarra para unir con líneas. Oh, la verdad, ¿de qué te está haciendo? Ya ¿Un tengo celular? varias seleccionadas, pero me faltan 4 y ya no me sale para unirlo. No puedo. Ok, Sí, a mí si ya lo, tampoco. okay, si ya lo puedes, déjela ahí, no hay problema. Ok? No problem. Remember, this is not a graded activity. Teacher, la 7. Bueno, la 7 no se puede Mister, unir con la D. Depende, no siempre. Hay varias alternativas, no siempre es esa con la que tiene que unirse. La cuestión es Mister, aquí yo es... tengo una pregunta. Ujú. Es acerca de la plataforma. Lo que pasa es que vi que algunos compañeros habían subido el video, pero yo ese video lo envié por Telegram. ¿Será que tengo que subirlo también ahí en la plataforma? Porque usted dijo que iba a aclarar eso. Sí. Te vimos al final, mi segura. Va faltando 5 minutos. Hacemos una ronda de preguntas de varios para salir Está de bien, dudas. gracias. No problem, miss.
Okay, time's up. Time's up, dear students. So it's time to continue. Well, as I said earlier, today, tomorrow, we need to practice the conditionals. Is that correct? 0, then the first conditional. Now, before working more exercises, I need to explain the structure of the 0 conditional using the Microsoft Word. Please let me share once again my screen. Okay. Listen, please. As I said earlier, the 0 conditional is made of 2 different clauses. Okay, don't forget, number 1, the word if. If means si condicional. Don't forget that, okay? Pretty important. If conditional. What else? Clauses. Cláusulas. Ok, en esto tenemos las clauses, tenemos algo bien definido. Ok, for 0, first, second, third, or mixed conditional, they are usually structured with 2 different clauses. Ok, for example, if this is considered a clause and this is another clause, 2 different clauses. Ok, tenemos 2 cláusulas ahí. Todo condicional, condicional 0, primer condicional, segundo condicional, tercer condicional, cuarto condicional y quinto condicional. Estas estructuras se basan en 2 cláusulas, 2 different clauses, okay? As you can see, you have 2 clauses. Both clauses are separated by the symbol comma. Okay? Ambas cláusulas se separan por ese símbolo, comma. Okay? If you mix, for example, the same example I used at the beginning of the class, if you mix red and yellow, you see, this is a clause. Esto es una cláusula. If you mix reds and yellow, I'm sorry, we have a mistake here. So the other clause is this one. You get orange. Two different clauses, as you can see, those cláusulas, okay? 2 different clauses. If you mix red and yellow, you get orange. Now, what's the point in here? When you switch the 2 different clauses in this way, you see? Si usted invierte la cláusula y pone el if como segunda cláusula, la coma desaparece. Es algo de pronto que es ilusorio, que no sirve. Recuerde que estamos practicando inglés académico y esto tiene que estar presente, ¿ok? Si invertimos esa oración, ya no iniciamos con if, sino que ubicamos la cláusula if después, la coma desaparece. That's it. So be careful with this part. Let me stop. Now, you tell me, please, any question? Jesus. Okay, no questions. Fantastic. Now, for tomorrow class, listen carefully. For tomorrow class, you have to submit the next activity before 3:30. You hear me? You have to submit the next activity before 3:30. Debe enviar la siguiente actividad antes que inicie clase mañana. You have to submit
the next or the following activity before 3:30. Alright? Now, let me share. This is gonna be a graded activity. Esta sí va a ser calificada. Be careful. Algunos no han entregado la anterior, que era sobre las vacaciones de Rachel. ¿Qué ha pasado? No Yo tengo... luego pasé el link para subirlo. De Rachel como ninguno. Bueno, casi. Es que le compartí con el futuro siempre con Will, que era de Rachel y los diferentes países. Pero eso no lo íbamos a ver aquí en clase. No, esa tenían que hacerla y yo les prometí que entre el día jueves, no, mañana estamos jueves, mañana jueves. Tenían que hacerla y la chequeábamos el jueves. Yo no le hice captura. Ok, no problem. Ok, Jesus. Ok, voy a compartir un nuevo link. Necesitamos bastantes actividades. Ok. Recuerde que... Pueden enviarlo los links a Telegram. Yes, no problem. Recuerde que la mayoría tengo calificación no tan buenas al inicio con las pruebas de speaking que realizamos al inicio. De ahí se han venido recuperando en las pruebas anteriores que fueron de typing o hacer ejercicios en clases o ejercicios que se enviaron para realizarlos en casa. Okay. Este va a ser otro. Este es un poco pesado. Por favor, no se estén copiando porque pueden ponerle sentido a todas las oraciones con sus propias palabras. Okay, now listen. This is gonna be the activity for tomorrow. Don't forget, you have to submit the assignment before 3:30. Let me share my screen again. Please give a minute. Okay, should be somewhere in here. There you are. Okay, this is the activity. As you can see, is about the zero conditional. Okay, so you can use at the beginning of a sentence or at the beginning of the structure the word if or when. No problem. Okay, no problem. You can start with if or when plus present simple, period. Okay, so as you can see, this is a example. If it rains, si llueve, or when it rains, cuando llueve. This is the another clause. It said the grass grow. Okay, so what is your task? You have to complete the second clause. Remember, all the conditionals are made of two different clauses. Todos los condicionales se basan en dos cláusulas. Este ejercicio te da una de ellas. Usted tiene que darle sentido a la que te brinda o da el ejercicio. For example, in the number one, if I am late for class, si llego tarde a clases, you complete. Or the second one, when he stay up very late, cuando él se desvela. Or the number three, people get hungry, las personas les da hambre. Or the four, if you study hard, si te esfuerzas al estudiar. 5, when she watches a movie, cuando ella ve una película, and so on. So your task is read carefully from the number 1 up to the number 16. Okay, and then you complete the other clause. But don't forget, I need you to make the clause sense. Necesito que usted le dé sentido a la cláusula. No me va a poner, si llego tarde a clases, llueve, por decirlo así. No puede ponerle eso, ¿verdad? Si llego tarde a clase, llueve. O cuando él se desvela, bueno, algo ilógico en la otra parte. Recuerde que ambas cláusulas, present simple, no lleva futuro. Zero conditional is present simple in both clauses, alright? Present simple and present simple. The other one, present simple and then present simple, and so on. Okay, you tell me. Question.
About the activity. No question about the activity? No. Okay, No fantastic. Now I'm going to share the activity, so give me a minute. You click on it. You click on the link, get the file. Okay, and then you have to submit. Don't forget. So give a minute. Let me see somewhere here. Okay. Afternoon classes. There you are. That's the link. Please, everyone, click on it. Get the file. Ok, la actividad me la envía a mi correo, pero al que les voy a proporcionar. Give a minute. Is this one? There you are. That's my email for you to send the assignment. Okay, we have 5 minutes. Now it's time for the question. Okay, mi segura, cuénteme. Ya, yo quería saber acerca de las actividades que ha subido en Moodle. Ya, estas actividades todavía faltan, como ustedes pueden haber observado, hay 3 semanas, 3 weeks. Falta, perdón, 3 weeks. Falta la semana 4 de week number 4. La semana 4 pues va a ir incluida pues estas últimas clases que van a contener to be, going to, future simple y los dos condicionales que es zero and first conditional. A más tardar el fin de semana los voy a subir y ustedes van a tener tiempo de hacer. Déjame chequear el calendario. Calendario, estamos, ok. You will have time, the deadline will be, let me check, 28th, 28 de febrero, 28th. Las clases se terminan prácticamente de este módulo el día jueves. Jueves es el examen final. Clases hasta el miércoles de la próxima semana. Jueves es el examen y ahí terminamos el módulo, ¿ok? Yo le estaré dando las notas, las calificaciones, ¿ok? El 1 de marzo hasta revisar su totalidad, ¿ok? A revisar la totalidad para que tengan tiempo para realizar las actividades que se encuentran en la plataforma de Moodle. Ok, any other question? Disculpe, repito, sobre lo de Moodle, que me active, o sea, que active para poderme matricular, porque ayer no hice la evaluación por ese motivo. Oh, ya listo. Ya, hoy en la noche esté pendiente, ¿no? Esté pendiente, simplemente ingrese a las 9 de la noche, voy a intentar habilitar. Recuerde que, así como sucede en los grupos de WhatsApp, hay un administrador. Entonces yo tengo que pedir permiso al administrador para abrir el curso, por decirlo así, ¿ok? Entonces déjame ver, te digo a las 9 porque a veces demora en responder, tengo que pedir que por favor me den permiso para abrir el curso para que alguien se pueda matricular. Ok.
Mister, Ujú. acerca de lo que envió el día lunes de la descripción de las imágenes, ¿eso a Ujú. dónde tenemos que subirlo? Yo compartí un link, si es que no me equivoco, ese día, donde tenían que subirle una carpeta. ¿Podría enviarlo, por favor? Ya, déjeme ver dónde está. Esto fue el día... Oiga, yo le quería decir es que yo también tengo el mismo problema que la compañera que habló sobre el video. Yo le envié por Telegram y yo ya no tengo el video y en la plataforma he visto que algunos compañeros han subido el video. Ya, lo que sucede es lo siguiente, si usted envió o no tuvo la oportunidad o le falló algo y no pudo enviar por la plataforma Moodle, ¿qué sucede? Que esta plataforma pues es muy beneficiosa para los docentes, pues nos facilita de cierto modo la calificación porque nos da un reporte de qué usuario ha subido, a qué hora y qué ha presentado. Entonces es más sencillo para nosotros, pues aquí están las evidencias. Estos usuarios han trabajado desde el primer día hasta el último día, han realizado las actividades y aquí está el reporte. ¿Okay? Pero creo que solamente es usted la que me acabó de hablar y creo que es Andrea, ¿verdad? ¿Usted también presenta ese mismo problema? No, profe, yo también. Ok, entonces hay una... Ya, yo voy a Mister, revisar... ¿Qué video es? Disculpe, ¿es el que enviamos por Telegram la primera semana de clases? Sí. No, es... Hay uno también que está alojado, revise bien las actividades donde están de Moodle. Ahí le pide hacer uno. Ok, tengo que buscar... Déjeme ver, afternoon classes. Les mentiría si tengo el link aquí a mano. Afternoon classes. Tengo todo concentrado en afternoon classes. Tendría que buscarlo uno a uno. Ok, los que tengan entonces la actividad que se envió el día lunes, envíenlo por favor al correo. Les voy a presentar. Mire. Creo que estas palabras, ahí no te pongas. Eso es caca. Es bonito saber que tú... Ok, no problem. Escuche por favor. Todo esto que usted ve aquí son las carpetas que yo guardo para cada uno de ustedes. Ustedes son esta carpeta Afternoon Classes. Y aquí está cada una de las actividades y las carpetas donde tengo. Bueno, carpeta 1, pues aquí están los que han enviado. Ok. Y así sucesivamente con la otra carpeta 2. Estamos con las fechas, como usted observa. Entonces para mí aquí es más rápido ingresar por carpeta. Pero se me va a ir el tiempo buscando en qué carpeta de la principal de las clases, Afternoon Classes, está la que compartí el día lunes. Entonces para los que le hagan falta, por favor me envía al correo que antes compartí. Okay, so that's it, dear student. If you don't have more questions, si no tienen más preguntas, it's time to go. Ok, study por favor. Recuerde que la última parte que se va a anexar de present, past, future van a ser los dos condicionales que estamos viendo ahora. Ok, and that's it. Thank you very much, dear students, and I'll see you. Just tell me. Yes. Pero usted compartió esa carpeta porque yo no la Estoy seguro que sí la compartí. Ya, mire, cuando usted pidió el correo para compartir, yo le envié. Pero a mí nunca me ha llegado ningún link. Ya, hagamos algo, por favor. Soy sincero, me falta todavía revisar todas esas carpetas que vieron. Pues ya tengo un listado de los que tienen, de los que han hecho. Me falta todavía seguir revisando. Y lo que no he revisado hasta ahora son unos archivos del 15 para acá o del 10 para acá en mi correo. Todavía me faltan revisar eso. Entonces voy a llevar un registro con nombres a ver a quienes les falta. ¿Sí? Recuerden que la actividad para presentar la próxima semana, jueves, el examen final, y van a tener hasta el lunes o domingo que les dije para completar lo que está en la plataforma Moodle, y entre el día lunes o martes yo ya le estoy dando lo que es la calificación final. Pero no de la próxima, de la que viene, ¿ok? Ingeniero, buenas tardes. Sí, para completar eso de Moodle, son los links que están ahí de Drive, ¿verdad?
Correcto, hay de Drive para descargar y hay de Drive para subir. Esas carpetas de Drive son las que antes les acabé de presentar, que ahí está todo lo de ustedes en una sola carpeta en general. Okay, so that's it. Thank you very much. Don't forget. Yes, tell me, dime. La actividad del día lunes la que ahorita mandó, te la enviamos al correo. Ok, la del día lunes estoy muy seguro que sí compartí un link para subir. La de hoy día al correo, por favor. Okay, so that's it. Thank you. See you tomorrow.